Pasos para realizar un estudio de simulación. Como ocurre con otras herramientas de investigación, la realización de un estudio de simulación requiere la ejecución de una serie de actividades de análisis que permitan sacarle el mejor provecho. A continuación se mencionan los pasos básicos para realizar un estudio de simulación, aunque en muchas ocasiones será necesario agregar otros o suprimir algunos de los que aquí enumeramos de acuerdo con la problemática en cuestión. Primero defines el sistema bajo estudio. Luego generas el modelo de simulación base. Luego recolectas y analizas los datos. Luego generas el modelo preliminar. Luego verificas el modelo. Validas el modelo. Generas el modelo final. Determinas los escenarios para el análisis. Haces el análisis de sensibilidad y documentas el modelo. Primero defines el sistema bajo estudio. En esta etapa es necesario conocer el sistema modelar. Para ello se requiere saber qué origina el estudio de simulación y establecer los supuestos de modelo. ¿Qué vas a estudiar? Es conveniente definir con claridad las variables de la decisión del modelo. ¿Qué quieres estudiar? El número de clientes que llegan, la cantidad de pacientes que se atienden en urgencias, el número de vacunas aplicadas, el número de litros de gasolina que se vende. Antes de concluir este caso, es recomendable contar con información suficiente para que establezcas bien tu modelo conceptual del sistema bajo estudio, que te diga qué quieres tú determinar si haces un proyecto de simulación. 2. Generar el modelo de simulación base. Bueno, una vez que tienes la información, hay que definir un sistema en términos de un modelo conceptual. O sea, ¿quién es la entidad? ¿Quién es la locación? ¿Quién es el recurso? ¿Quiénes son los atributos? Para generar el modelo, es el primer reto que el programador de simulación tiene que hacer, toda vez que se debe traducir a un lenguaje de simulación la información que se obtuvo en las etapas de definición del sistema. Hacemos un pequeño análisis, como lo van a hacer en las prácticas de la unidad 1. Definamos, por ejemplo, de un sistema hospitalario, quién sería la entidad, quién sería la locación, quién serían los recursos. Y así vamos definiendo el modelo de simulación base. Luego hay que recolectar y analizar los datos. De manera paralela a la generación del modelo base, es posible comenzar la recopilación de la información estadística de las variables aleatorias del modelo. En esta etapa se debe determinar qué información es útil para la determinación de las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de las variables aleatorias y necesarias para la simulación. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante, pero ustedes ya lo vieron en estadística. Saber cómo se comporta una variable. El comportamiento de una variable lo determina una distribución de probabilidad. Así que tenemos que repasar qué es una distribución de probabilidad. Y tenemos distribuciones como la binomial, la normal, la exponencial, etc. Y cada una de ellas me va a determinar el comportamiento de una variable. Por ejemplo, los carros que llegan a un estacionamiento, ¿qué tipo de distribución de probabilidad sigue? ¿O qué tipo de comportamiento? Entonces, algunos pueden checar y van a darse cuenta que sigue, por ejemplo, una distribución de Poisson. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de sacar los datos y graficarlos, pues me da una gráfica pues, de Poisson. A lo mejor los clientes que llegan a un banco y se forman en una fila siguen una distribución normal. ¿Por qué? Pues porque cuando grafiqué salió una curva normal y supe que era una distribución normal. Aunque en algunos casos se logra contar con datos estadísticos, suele suceder que el formato de almacenamiento o de generación de reportes no es el apropiado para facilitar el estudio. Por ello es muy importante dedicar el tiempo suficiente a esta actividad. Nosotros vamos a dedicarle por allá en la unidad 3 cómo determinar la distribución de probabilidad, pero no se preocupen, lo vamos a hacer con software, va a ser mucho más rápido. Ustedes ya lo hicieron en estadística a mano, ahora lo vamos a hacer con software. El análisis de los datos necesarios para asociar una distribución de probabilidad a una variable aleatoria, así como las pruebas que se deben aplicar a los mismos, se analizarán pues, en la unidad 3. Generamos el modelo preliminar. Ya que tenemos la información y a partir del análisis de los datos, los supuestos del modelo y todos los datos que se requieren para tener un modelo lo más cercano posible a la realidad del problema bajo estudio, vamos a tratar de hacer un pequeño diseño del proceso en un software, en este caso va a ser en ProModel. Vamos después a verificar ese modelo
para verificar si sí colocamos bien las entidades, las locaciones, los recursos, si hicimos bien la programación del modelo y comprobar que todos los parámetros usados en la simulación funcionen correctamente. Hay ciertos problemas, en especial aquellos que requieren muchas operaciones de programación o que involucran distribuciones de probabilidad difíciles de programar y pueden ocasionar que el comportamiento del sistema sea muy diferente del que se esperaba. El paso 6, bueno, ya alimentaste tu sistema con entidades, locaciones, recursos, lo programaste. Ahora hay que validar ese modelo. Hay que hacer una corrida y ver si los datos que está haciendo están siguiendo un comportamiento real y hay que analizar esos resultados. Se genera el modelo final dando todas las corridas necesarias o las réplicas necesarias hasta que llegue a tener la variable un comportamiento estable. Se determinan los escenarios para el análisis. Casi siempre hablamos del peor escenario y el mejor escenario. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en una pastelería, el peor escenario para vender pasteles para el 10 de mayo es que me quede con un pastelero. Puede ser. Y el mejor escenario puede ser que contrate a 10 pasteleros, pero quizá no necesitaba 10 pasteleros. Y el punto intermedio era a lo mejor 6 pasteleros y con 6 pasteleros cubría mi demanda. Eso es lo que tenemos que determinar en los escenarios para el análisis. Analizamos varias réplicas, colocando y quitando locaciones o agregando recursos o entidades. Análisis de sensibilidad de la información. Esto es aplicar estadística e interpretar los resultados finales. El software te va a dar los números, pero tú como ingeniero tienes que interpretar los resultados finales para poder realizar las propuestas de solución. El software no te da las soluciones, simplemente te arroja análisis estadísticos. Y por último, hay que documentar el modelo, hacer sugerencias y conclusiones. O sea, tú vas a hacer las propuestas para buscar el mejor escenario de esta simulación. Hay que documentar siempre todo lo que se realice. Debes de incluir los supuestos del modelo, las distribuciones, las variables, los alcances, las limitaciones. Debes de incluir también sugerencias del modelo y debes de dar conclusiones del proyecto de simulación. Para poder realizar un proyecto, pues debes de realizar una gráfica de Gantt de un proyecto de simulación.